reveló que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nadie más. Es algo que jamás va a ser negociable diga lo que diga la religión, diga lo que diga la tradición. Pero hoy día hay otro tema también que se suma a este, muy importante, que también es parte de esa doctrina que llamamos un punto no negociable tampoco. El día de hoy, lisa y llanamente, el sermón se llama La deidad de Cristo, algo único, exclusivo, solamente para el Señor Jesús, algo que Dios no comparte su deidad absolutamente con nadie. Y yo no me esmero en decir esto para que usted me crea a mí, sino que quiero que usted lo pueda creer porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Así que en este momento declaramos en la oración que es el Señor mismo revelándonos su palabra. Quiero pedirle que tome allí su Biblia y la abra en el Nuevo Testamento y más especialmente en Mateo. Hoy prometo estacionarme, quedarme en el Evangelio según San Mateo para que podamos entonces deleitarnos y verdaderamente quiero decirles que mientras preparaba este tema, yo mismo me gocé muchísimo mientras lo compartía o mientras lo estudiaba. Hablar de la deidad de Cristo. Y yo sé que algunos me dirán, pero pastor, ¿podemos utilizar aún muchos más libros de la Biblia? Sí, tiene usted toda la razón. Y lo vamos a hacer en su momento, pero ahora quisiera que utilizáramos exclusivamente en esta oportunidad el Evangelio según San Mateo. Y amados míos, la evidencia bíblica no deja lugar a duda tocante a la naturaleza de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los títulos usados referentes a su persona, los atributos que demostró tener, las prerrogativas de las que hizo uso durante su ministerio terrenal, dejan de manifiesto que Cristo fue más que un simple hombre. Si se acepta el testimonio de los evangelios, como lo vamos a ver hoy en día a través de Mateo, debe aceptarse también que Jesús, por las cosas que hizo y por las cosas que dijo, demostró a cabalidad que era Dios manifestado en carne. Repito, Jesús ha sido Dios hecho carne, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Tomemos entonces el día de hoy como ejemplo el testimonio que aparece en el Evangelio según San Mateo, referente a los poderes divinos ejercidos por Cristo, porque voy a hablar justamente del poder de nuestro Señor Jesucristo, pero hablar del poder del Señor Jesús es hablar de su deidad, porque nadie que no tenga la deidad de Cristo puede tener el poder de Dios. Y eso lo tuvo Jesús. Ustedes veían ahí en su pantalla entonces que nuestro primer verso bíblico es Mateo capítulo 14, versos 26 al 29. Vamos en este momento a hablar acerca del poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Recuerden entonces que en aquella oportunidad, ahí en Mateo 14, los discípulos que estaban asustados en aquella barca, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, dice la versión Reina Valera, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amados, el Señor Jesús se revela a los discípulos en esta ocasión
Y es donde Él les está mostrando que Él es Dios mismo, el poder de Dios manifestado sobre las fuerzas de la naturaleza. A pesar de la tormenta reinante en ese momento. En una de las clases que estaba dando para la universidad el jueves pasado, haciendo interpretación bíblica, les compartí acerca de esas erróneas interpretaciones que existen en el cristianismo en estos días, especialmente aquellos que no creen en todos los actos sobrenaturales que hizo Jesús, sino que a todo tratan de darle una explicación con el uso del razonamiento humano. Y dicen entonces que probablemente los discípulos no se habían dado cuenta por la tormenta o porque estaban muy cansados de remar, que ya habían llegado a la orilla y que el Señor Jesús entonces no era que estaba caminando sobre las aguas, sino que la embarcación estaba tan ya casi a punto de encallar en la playa que fue muy fácil, según ellos, que el Señor Jesús caminara por la orilla, obviamente sin hundirse ni nada. Pero amados míos, esa es una interpretación nada más humana, usando un razonamiento. Si el Señor Jesús, si Dios en su poder hubiera querido que nosotros recibiéramos ese tipo de mensaje, diría entonces que la embarcación estaba a orillas. El Señor no necesita mentirnos a nosotros, no necesita inventar cosas para hacernos creer. El Señor Jesús se manifestó sobre las aguas como solamente podía hacerlo en el poder propio del Padre. Así que entonces los discípulos, lo que esa noche vieron era Dios mismo manifestándose a sus vidas, salvándoles tal vez de esa gran tormenta y demostrándole aún que Dios, controlando esa tormenta, podía entonces darle a Pedro la oportunidad de caminar. Pero amados, veamos entonces que cuando hablamos del poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, más adelante en Mateo capítulo 15, versos 34 al 36, hay otro acontecimiento muy especial que nos habla de la deidad de Cristo por el poder. Noten ustedes que en el verso 34 del capítulo 15 de Mateo, si tienen sus Biblias allí a la mano, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Hizo esta pregunta porque ustedes recordarán que en un momento dado había miles, probablemente unos 15,000 personas, contando a los niños y estipulando, teniendo una idea de aquellos que estaban casados. Y entonces querían los discípulos que Jesús despidiera a la multitud para que vayan a comer algo. Cuando Él les dice, ¿por qué ustedes no les dan de comer? Le dijeron que no tenemos. ¿Cuántos panes tenéis? Les dice Jesús. Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Estoy leyendo en la versión Reina Valera en Mateo. Y mandó a la multitud en ese momento. Noten ustedes que el Señor Jesús entonces ya no hizo más preguntas. No es de que el Señor Jesús desconocía esto. Él sabía muy bien lo que había en existencia. Pero recuerden que siempre Jesús en esa manifestación divina está dándole una enseñanza constantemente a los discípulos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, bendijo los alimentos, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Este es un acontecimiento, es un milagro, obviamente, sobrenatural, porque luego entonces comienzan los peces y los panes
en esas canastas, tal vez a multiplicarse y cada vez a existir más, sin que nadie los fuera a pescar, sin que nadie fuera a la panadería por pan. En ese momento entonces surge esto, un milagro en donde la deidad de Cristo se vuelve a manifestar. Y hay otra instancia también, siempre hablando del poder de Jesús, en el capítulo 21 y en el verso 19. Esto ocurre ya en un grupo más pequeño, ya solo está Jesús con los discípulos. Y cuando el Señor Jesús vio a una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, en ese momento, se secó la higuera. Amados, no estamos reunidos en este momento para hacer una interpretación o un trabajo hermenéutico de este pasaje que estamos leyendo, pero nos estamos enfocando en ver el poder con su boca, con sus labios. Declaró que ese árbol no daría más fruto. Y aunque tal vez hubieran seguido caminando, seguramente los discípulos voltearon sus cabezas y miraron en ese momento de manera misteriosa para ellos, pero milagrosa, cómo se secó aquella higuera. Es el poder sobre la naturaleza del Señor Jesús, el poder de aquel que tiene la deidad de Dios. Pero no solamente el poder sobre la naturaleza, sino el poder también sobre las fuerzas del mal, porque aquí vamos a otro nivel aún más fuerte. El Señor Jesús tiene poder sobre las fuerzas del mal. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 8, el verso 32. El Señor Jesús les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Es decir, el Señor Jesús dándole una orden a los demonios que él estaba en ese momento quitando, liberando a aquel hombre de Gadara, aquel gadareno. Entonces salen esos demonios hacia el hato de cerdos y he aquí, dice esta porción, que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los discípulos, una vez más, están viendo la manifestación del poder del Señor Jesús sobre las fuerzas del mal, y esto es porque Él tiene la deidad de parte del Padre, de parte de Dios. Más adelante en Mateo capítulo 12, versículo 28, busque ahí en su Biblia esta porción, Mateo 12, verso 28, y dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, hablando en esta ocasión con los fariseos, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque claro, algunos de ustedes recordarán el resto del pasaje donde acusaban al Señor Jesús al verle el poder que él tenía, lo acusaban que hacía las cosas en el nombre de Belcebú, otro de los nombres de Satanás, el diablo. Entonces Jesús les dice, bueno, si yo, como dicen ustedes, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La verdad es esa, por el Espíritu de Dios, porque entonces muchos reconocieron que lo hacía de parte de Dios. El mismo Nicodemo en aquella cita divina, aquella noche, él le dijo, porque sabemos. Así que él estaba hablando en plural y representaba a cierto grupo, tal vez de los miembros de aquel Sanedrín en Jerusalén, y le dijo, sabemos que lo que tú haces no lo puede hacer nadie si no viene de parte de Dios. Así que entonces el mismo Nicodemo reconocía esa deidad de Jesús. Fíjense en ustedes entonces que el Señor Jesús tiene
poder sobre la naturaleza, poder sobre el mal y tiene también poder sobre las fuerzas aún del cielo. Quisiera que ustedes vayan a Mateo capítulo 13, el verso 41. Y amados, estoy justamente anexando cada una de las porciones bíblicas que corresponden a estos subtítulos que estoy compartiendo, porque ¿de qué serviría simplemente mencionar estos subtítulos de lo que puede ser Jesús si no le doy evidencia bíblica a usted de lo que estamos diciendo? Así que entonces, si vamos a hablar del poder sobre las fuerzas del cielo, le invito a leer conmigo Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esta es una orden que solamente puede venir de alguien que lo pueda hacer de parte de Dios, que tiene la deidad, porque la expresión de Hijo de Hombre es siempre refiriéndose a Jesús. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Así que entonces los ángeles obedecen a Jesús porque Jesús es Dios hecho tierra, hecho carne, perdón. Jesús en medio nuestro. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Esta palabra verdaderamente tiene que ponernos a pensar a todos. Mi amigo y mi amiga, usted que está recibiendo esta palabra, debería de pensar, ¿es usted una persona que está agradando a Dios? ¿Es usted una persona que ha abierto su corazón, que ha invitado ya a Jesús, este Jesús que tiene la deidad del Padre, a entrar a su corazón, a su vida? Porque este Jesús tiene todo el poder entonces para recoger a aquellos que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, todo lo desagradable delante de Dios. Por eso es que este es un tiempo también en el cual necesitamos analizar, reflexionar, pensar, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Necesitamos clamar al Señor para que todo aquello que pueda haber de tropiezo en su vida o todo aquello que pueda hacer actos de iniquidad desaparezcan de su vida. Pero para eso usted necesita el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, usted necesita entregarle su vida a Cristo. Porque cuando usted entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y teniendo el Espíritu Santo en su vida, es que entonces usted puede luchar contra toda cosa que le quiera hacer tropezar a usted o toda cosa que usted pueda hacer para causar tropiezo a otros. Y con el Espíritu Santo en usted, usted puede ser libre de toda iniquidad que usted esté practicando en este momento. Usted no puede hacerlo con sus fuerzas. Usted quiere ir al cielo. Mucha gente dice eso, pero con sus fuerzas usted no puede. Con sus buenos actos usted tampoco puede. Es solamente con Cristo, con lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ya compró en la cruz del Calvario nuestras vidas. Él viene a recoger a su iglesia, viene a recoger lo que Él ya compró, ya le pertenece y lo pagó con su sangre preciosa. Mis amados, necesitamos entender también algo de lo cual nos gusta especialmente en este tiempo. Clamamos y pedimos siempre sanidad a Dios. Estamos orando, creo que más que nunca antes, clamando por sanidad para nosotros y sanidad para las personas que conocemos.
Veamos entonces que Cristo, entonces, en su deidad de parte de Dios, tiene poder para sanar a los enfermos. Acompáñeme al capítulo 4 de Mateo y el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Noten ustedes lo ocupado que estaba Jesús en aquellos días. Y como si esto fuera poco, dice, y sanando toda enfermedad. No es algunas enfermedades, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios mismo hecho carne en su Hijo Jesús, manifestándose a toda esta gente en toda aquella antigua Galilea, donde no solamente no se limitaba a enseñar nada más la palabra y a predicar, sino que sanaba a la gente. Toda enfermedad, toda dolencia era quitada fuera de los cuerpos de la gente. Y eso solo lo hacía Jesús en esa deidad que solamente Él tenía. Y esto es una pauta doctrinal para nosotros los cristianos evangélicos. Así como el domingo pasado les prediqué de esta doctrina tan importante de que Cristo es la cabeza de la iglesia, hoy estamos diciendo que Cristo es el único que tiene la deidad de Dios. Amados míos, en Mateo capítulo 8, en el verso 3 y luego en el verso 7, yo encuentro esto que quiero compartir con usted. Dice entonces el verso 3 del capítulo 8 de Mateo, que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y aquel hombre fue libre de aquella lepra. Y al instante su lepra desapareció. Y luego vemos que se le pide otro acto de sanidad, de misericordia. Y en el verso 7 dice, yo iré y le sanaré. ¿Quién puede hablar con esa autoridad? ¿Quién podía hacer eso? Jesús, porque Jesús es Dios mismo. Y mis amados, una de las cosas que nos demuestra la autoridad suprema de Jesús, esa deidad de parte de Dios, está en Mateo capítulo 9, verso 25. Recuerde que estamos preguntándole a la Biblia dónde está escrito este asunto de la deidad, del poder. Mateo 9:25 dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Aquella hija de aquel oficial, cuando todos pensaban que ya estaba muerta, cuando aquel hombre fue a buscarle, porque tenía fe de que el Señor lo iba a hacer, a pesar de que luego llegó una mala noticia de que ya había muerto. Sin embargo, el Señor Jesús llegó a aquella casa. Tuvo que hacer salir a un montón de personas que ellos ya la creían muerta. El Señor Jesús les dijo, ella duerme. Y aunque muchos se burlaron de él, el Señor Jesús, en esa deidad única de parte de Dios, le tomó de la mano a esa niña y la levantó. Así es como actúa el Señor, mi amigo y mi amiga, sea lo que tú estés pasando, la enfermedad que tú tengas. Necesitas creer que Él es capaz de tomarte en este momento y levantarte. Si estás escuchándonos tal vez en una cama, no sé, de un hospital, de una casa, no sé dónde te encuentras y tienes una dolencia y tienes una enfermedad, hoy es el día para creer con todo tu corazón que Él te levanta, que Él te restaura, que Él te limpia, que Él saca toda enfermedad que pueda haber en tu cuerpo. Mis amados, más adelante en el capítulo 20 y verso 19, creo que es otra pauta preciosa
de la deidad de Cristo, siempre pensando en el poder que Él tiene para sanar, para especialmente resucitar, porque esa niña fue resucitada. Fíjense en ustedes que dice en el verso 19 de Mateo 20, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús mismo, no solamente Él tuvo el poder para resucitar gente, como esta niña del capítulo 9 de Mateo, como sucedió también con Lázaro, sino que Él mismo tuvo ese poder de parte de Dios luego para resucitar al tercer día. Es una pauta doctrinal para nosotros los cristianos. Y amados, ese es el poder del Señor Jesús, el poder de Dios en el Hijo, dándole esa deidad, autoridad, poder. En Mateo capítulo 26, verso 61, dice que dijeron que éste dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y se estaba refiriendo justamente a eso, aunque aquellos no entendían. Los discípulos incluso entendieron ya cuando el Señor había resucitado. Se dan cuenta entonces que el Señor Jesús sí les está diciendo que Él tiene el poder. El problema era que no le creían. Mi amigo y mi amiga, ¿está usted en condición ya de creer en el Señor Jesús, creer en el poder que Él tiene para levantarle, para sacarle de medio de ese problema, de medio de esa situación que usted está viviendo en este momento? Creer es la clave. Se abren las puertas cuando usted cree, cuando está dispuesta y dispuesto a confiar en Él, en confiar en alguien que tiene el poder sobre la muerte, alguien que tiene el poder para resucitar a otros y a sí mismo. Finalmente, amados míos, quisiera que veamos algo tan importante de la deidad de Cristo en este punto tan doctrinal. Él tiene el poder para juzgar a la humanidad entera. Mateo capítulo 7 y verso 21 dice, no todo el que me dice, miren ustedes la palabra de Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos y queridos amigos y amigas, reflexionemos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta para analizarla, para pensarla, para reflexionar en ella cada uno. No le estoy pidiendo que mires al que está a tu derecha o al que está a tu izquierda para ver si están ellos haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es individual. ¿Está usted, estoy yo, estamos cada uno de nosotros haciendo la voluntad de Dios? Tal vez usted me preguntará, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Mi amigo y mi amiga, usted no puede hacer la voluntad de Dios si primeramente no conoce al Hijo, si primeramente usted no le ha recibido, si primeramente usted no se convierte a Cristo. Y no confunda, porque yo no le estoy pidiendo que se cambie de religión, sino que usted comience una relación con Jesús. Jesús hecho Dios en la tierra. Mis amados, más adelante en Mateo 12, versos 31 al 32, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Veamos entonces estas palabras que algunos fariseos escuchaban, donde dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero ¿quién es el que puede perdonar? ¿Habrá algún hombre muy bueno, una mujer, a esas personas muy compasivas, a esos que de repente en la colonia, en la aldea, en el barrio, en el pueblo, donde la gente dice: oh, es una buena persona, es una persona con intachable, con una reputación intachable? ¿Será que esas son las personas que pueden perdonar a otros porque ellos son muy buenos? Mi amado amigo y amiga, el perdón solo puede venir de parte de Dios. Claro que usted y yo aprendemos a perdonar las cosas que nos hacen, pero recordemos cuando hablamos del perdón de pecado, porque de eso estamos hablando. El perdón de pecado, y yo sé que tal vez, al igual que este servidor, nos hemos formado, nos hemos criado de repente en una tradición donde nos han enseñado que había cierto personaje, cierta persona de autoridad eclesiástica allí en la iglesia a quien podíamos ir a ver para confesar nuestros pecados, darnos alguna penitencia y entonces ser libres, ser perdonados. Pero eso está fuera de todo contexto bíblico. El único que tiene el poder de perdonar pecados es el Señor Jesús, el que tiene la deidad. Y alguien seguramente por ahí podrá decir: sí, amén. Amén. Mis amados, tengamos en cuenta Amén. Gloria a entonces Dios. las palabras que más adelante nosotros encontramos en Mateo 23, del 2 al 8. Esta es la última porción que comparto con usted. Es una porción preciosa donde también nos damos cuenta quién es el que tiene la autoridad, quién es el que puede juzgar a esta humanidad. En la cátedra de Moisés les dijo: se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas les dijo: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois Amén. hermanos. Pero noten ustedes, dice, porque Aleluya. uno es vuestro maestro, y dice el Cristo, es decir, el Mesías. Mis amados, el Señor Jesús entonces, con estas palabras y con todas las que yo le he leído, se ha manifestado, ha revelado. Revelar es como cuando usted retira, corre un telón que está entonces en un teatro. Y cuando se abre el telón, usted comienza a ver la obra. Y mis amados, esto es lo que sucede cuando el Señor Jesús corre el telón de su palabra y permite que nosotros veamos y entendamos que el Señor Jesús es a quien nosotros necesitamos. Él tiene Amén. toda la deidad. Mi amigo y mi amiga, le animo para que usted, si no lo ha hecho aún, comience a buscar a Dios con todo su corazón. Si hoy yo tuviera que darle a usted un consejo, indudablemente, y no me cabe duda, y estoy seguro que mis hermanas y hermanos que están con nosotros están de acuerdo, el mejor consejo que yo le podría dar a usted es que hoy mismo usted comience
a buscar a Dios, a buscar a Jesús, este que se manifiesta con todo poder y deidad. Y a mis hermanos y hermanas en Cristo les insto, les animo, les exhorto a no abandonar la batalla, a no dejar de buscar al Señor ni de congregarse, a no abandonar la palabra y la oración, porque el Señor Jesús es el que está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Así es. Alabamos y glorificamos al Señor Jesús por todo lo que Él está haciendo. Quisiera que